Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar realizando el ejercicio 6.47 del libro de Mecánica Estática Vectorial para Ingenieros, la 9ª edición. Por el método de las secciones nos piden determinar las fuerzas de los elementos CF, también el elemento EF y también el elemento EG. Muy bien. Y para esto tenemos el siguiente diagrama en el cual toda la distancia desde cada punto es de 0.8 metros, la altura es de 0.4 y tenemos fuerzas de 2 kN, 4, 4, 3, 2, 2 y 1. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es calcular las reacciones en los apoyos. Solamente voy a calcular la reacción en el apoyo de A para este ejercicio. Para el siguiente, que es el 6.48, que va a estar en la lista de reproducción, pues vamos a calcular acá, pero vamos a ver el por qué. Les voy a explicar más adelante. Vamos a hacer sumatoria en K para encontrar a A. Ya que si hacemos sumatoria de momento en un punto, se eliminan todas las fuerzas que se encuentren en este, incluyendo la incógnita que tenemos. Entonces vamos a decir sumatoria de fuerzas, sumatoria de momento en K igual 0. Vamos a comenzar a analizar. Vamos desde A, que sería nuestra incógnita, AY, que tiene una reacción hacia arriba. Entonces decimos AY gira. Si subimos hacia donde se encuentra el punto K, vemos que gira sentido horario, por lo cual va negativa. Y su distancia desde el punto A al punto K va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces va a ser 0.8 por 6, 4.8. Esa va a ser su distancia. Al igual para la fuerza de 2K. Pero fíjense que AY va hacia arriba y 2K va hacia abajo. Entonces, como va en dirección contraria, va positivo. Vemos que gira sentido antihorario. Entonces, más 2K por la misma distancia. Serían 4.8. Porque se encuentra a la misma distancia. Entonces, vamos ahora con la segunda fuerza, que sería 4K, que va positivo, multiplicado por 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces 0.8 por 5 nos va a dar 4, más el otro 4 que tenemos acá, sería 4K multiplicado por 0.8 por 4, ya que desde esta distancia tenemos 1, 2, 3 y 4, que sería 3.2, más 3K. Entonces sería 0.8 por 3, sería 2.4, más la otra fuerza, que sería 2K, multiplicado por 0.8 por 2, que sería 1.16. La otra fuerza, que sería 2K, por la distancia, que serían 0.8. Y tenemos otra distancia de una fuerza, pero fíjense que se conecta en el punto de K, entonces su distancia es 0. Si decimos 1K por la distancia 0, va a ser 0. Entonces no lo vamos a colocar. Esto igual a 0. Vamos a hacer estos cálculos en la calculadora. Y eso nos daría igual a que ponemos menos AY por 4.8. 2 por 4.8 nos va a dar 9.6K. 4 por 4, 16K. 4 por 3.2, 12.8K. 3 por 2.4, 7.2K. 2 por 1 por 1.6. 3.2 y 2 por 0.8K, 1.6K. Todo es igualado a 0. Entonces, si pasamos este negativo del otro lado del igual positivo, nos va a quedar que AY multiplicado por 4.8 va a ser igual a la sumatoria de todo esto, que nos va a dar 50.4K. Entonces, si pasamos dividiendo el 4.8 dentro de 50.4K, nos va a dar igual que AY va a ser igual a 10.5 kN. Muy bien, entonces vamos a ponerlo por acá.
poner que esto es igual a 10.5 kilonewton. Muy bien, ya hemos encontrado la relación de AY. Encontraremos la de K, pero no la vamos a utilizar. Vamos a ver el por qué ahora. Vamos a ver cuáles elementos nos piden que analicemos. Vamos a calcular CF. ¿Cuál es el CF? El que va desde C hasta F. Entonces tenemos el punto C y el punto F. Entonces el que está entre C y F vamos a cortar acá. Vamos a cortar también entre E y F. Vamos a E, del punto E al punto F, y tenemos que es este de acá. Vamos también a cortar de E a G. ¿Y cuál es el que va de E a G? Bueno, el punto G es este. Entonces el punto E hasta el G sería este. Vamos a hacer un corte acá. Voy a dibujar el diagrama en la parte de abajo, luego de haber hecho el corte, para que se entienda mucho mejor. Este es el diagrama que nos ha quedado luego de haber realizado el corte. Lo llevo acá. Entonces estos son los elementos que hemos cortado que nos quedaron: CF, EF y EG. Entonces ahora vamos a buscar nuestra meta es encontrar cuánto vale cada una de esas fuerzas, y para eso vamos a hacer sumatoria de momentos en un punto en el cual se nos eliminen dos incógnitas. Como pueden ver, EF y EG comparten una misma letra. Esto significa que si tienen EF y EG comparten la E. Esto significa que se unen en un punto, y ese punto es E. ¿Y cuál es el punto E? Podemos observarlo acá arriba, que el punto E es este. Entonces el punto E sería este. Vamos a hacer entonces sumatoria de momentos en E igual a 0. Esta sumatoria de momentos va a eliminar tanto a F como a EG, porque salen desde el mismo punto. Y toda la fuerza que se encuentre en ese punto va a ser nula, va a ser 0, debido a su distancia. Saben que el momento es fuerza por distancia. Entonces también la fuerza que está acá arriba, que es de 4 kN, también no va a existir en esta sumatoria de momentos. Entonces vamos a comenzar a hacer nuestra suma de momentos. Vamos primero a calcular la incógnita. Tenemos CF. CF va negativo o positivo. Bueno, este es nuestro CF, y este es el punto donde estamos haciendo momento. Entonces si giramos CF hacia el punto, gira sentido antihorario, por lo cual lo vamos a dejar positivo. Entonces si gira sentido horario va a ser negativo. Necesitamos la distancia perpendicular. Si tenemos una fuerza horizontal, queremos la distancia perpendicular a esta fuerza, que sería la distancia vertical, desde el punto donde está la fuerza, o donde sale la fuerza, hasta el punto donde estamos haciendo un momento, que sería esta misma distancia acá, que sería 0.4. Muy bien, nos quedan dos fuerzas por analizar. Bueno, tres: el 2, el 4 y el 10.5. Vamos con el 10.5. Gira sentido horario, por lo cual va negativo. Menos 10.5 con respecto al punto donde hacemos un momento. 10.5. Y su distancia perpendicular, como la fuerza está vertical, necesitamos una distancia horizontal. Y la distancia horizontal va a ser 0.8 más 0.8. Que sería, bueno, la distancia de acá, acá, a acá. 0.8 más 0.8, 1.6. Tenemos 2K, el cual si este era negativo y va hacia arriba y este va hacia abajo, pues obviamente es contrario, va antihorario. Es positivo, 2K, y se encuentra a la misma distancia, que sería 1.6. Muy bien, entonces ¿qué otra fuerza nos queda? 4 kN. Entonces tenemos positivo, a la misma dirección que esta va hacia abajo, 4 kN multiplicado por la distancia, que en este caso sería simplemente 0.8, igual a 0. Vamos a hacer este cálculo y nos va a quedar menos 16.800 más 3.200 más 3.200 más CF, que es nuestra incógnita, multiplicado por 0.4 igual a 0. Hacemos toda esta sumatoria, pasamos del otro lado y luego pasamos esto dividiendo, y nos va a quedar que CF es igual a 26 kN. Y como nos quedó positivo, sabemos que se encuentra en tensión. Perdonen chicos, perdí uno de los videos, pero se lo voy a explicar ahora. Lo que estamos haciendo es sumatoria de fuerzas en Y, debido a que, bueno, si se fijan, vamos a encontrar ahora a EF. Y EF tiene componente, o sea, como tiene una inclinación, tiene componente tanto en X como en Y.
Sin embargo, EG y CF, que son nuestras dos incógnitas, aunque ya hemos encontrado una de ellas, si se fijan, tienen componentes solamente en X. Por lo cual, si hago sumatoria de fuerzas en Y, estas dos fuerzas no van a estar incluidas porque están en X. Entonces, por eso hice sumatoria de momento en F. Pero también pueden hacer momento nuevamente para encontrar a EF. Si se fijan, EF, bueno, pueden hacer momento en un punto que se eliminen dos incógnitas. Como hemos encontrado a CF, si se fijan, EF y CF se unen en el punto F, tienen una letra en común, CEF y CF. Entonces, si hacen momento en F, en el punto F, que es este puntico de acá, pues se van a eliminar EF y CF y le va a quedar EG. Entonces, si hacen momento en F, pues van a encontrar a EG. Pero como el momento trabaja con fuerzas y distancias, para trabajar menos, pues hice sumatoria de fuerzas que solamente es con fuerzas. Entonces hice sumatoria de fuerzas en Y para no trabajar con ninguna en X, ni con EG ni con CF. Entonces, EF me va a quedar con una componente, con una inclinación, la cual tiene un ángulo. Y ese ángulo lo pueden sacar, bueno, ese es el triángulo que viene acá, que cierra ahí. Entonces vamos a tener este triángulo, algo así. Tener este triángulo donde la parte superior es esta distancia, desde este punto a este punto, que si se fijan es esta misma distancia, que sería la misma para todo, que es 0.8. Entonces decimos 0.8, 0.8, y de este lado van a tener la altura, que es 0.4, 0.4, y solamente tienen que decir tangente a la menos el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1, tangente a la menos 1, del opuesto, que sería 0.4, dividido el adyacente, que sería 0.8. Y eso le va a dar el ángulo que vamos a ver ahora a continuación. Decimos más la fuerza F por su componente, que es seno por tita, igual a 0. Entonces tenemos acá 10.5 menos 8, 10, menos 10 sería 0.5. Entonces tenemos 0.5K más EF por seno de 26.75, 57, perdón. Pero este lo vamos a poner negativo. ¿Por qué lo vamos a poner negativo? Bueno, habíamos visto que nos quedó así y que encontramos fue esta componente de esa fuerza. Si hacemos un diagrama, pues vamos a ver que esa fuerza se conecta en Y, en la Y de lo negativo. Entonces por eso va negativo. O sea, la componente en Y, o sea, en X se conecta en las positivas, pero en Y se conecta en las negativas, y sabemos que estas son las positivas. Al conectarse en Y solamente la negativa, o sea, en este cuadro, ese recuadro, sabemos que por eso va negativo. Pasamos de este del otro lado, restando, y vamos a tener que EF va a ser igual a 0.5K dividido el seno de menos 26.57. Esto lo podemos expresar como 500, lo cual nos va a dar igual a nosotros a 1118.5 newton. Y como nos dio positivo, sabemos que está en tensión. Y aquí hemos encontrado la otra incógnita, que es EF. Y ahora, para finalizar, vamos a hacer sumatorias de fuerzas en X igual 0, ya que nuestra última incógnita, que es EG, solamente tiene componentes en X. Muy bien, vamos a hacer sumatorias de todo lo que se encuentre en X
de este diagrama. Y sabemos que lo único que se encuentra en X son EF, que tiene una componente en X, y EG, que está en X. Entonces vamos a poner EG positivo, que va hacia la derecha, EG, más la componente de EF. Y decimos que EF es 1118.5 por el coseno del ángulo. ¿Cuál es este ángulo? Decíamos que era 26.57. En esta ocasión va positivo porque recuerden que nos quedaba en el positivo de los X. En el eje positivo X. Este era el vector que tenemos acá. Y vemos que choca en la parte de las X del lado positivo, por lo cual va positivo. F también se encuentra en las X. Entonces CF más CF va hacia la derecha positivo, 26K Newton. Ahora sí igual a 0, porque CF también está en las X. Entonces decimos que EG nos va a dar igual a 27.000 Newton positivo. Sacamos el coseno de 26.57, lo multiplicamos por 1118.5, le sumamos 26K y lo pasamos del otro lado y nos va a dar 27.000 Newton negativo, porque pasa del otro lado, y como está negativo sabemos que esto es compresión. Y aquí hemos encontrado nuestra última incógnita. Hasta aquí ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Si no entendieron alguna parte, me lo pueden dejar escrito en los comentarios. Si hay algún ejercicio de este tema u otro de este mismo libro que no entienden, también me lo pueden dejar debajo en los comentarios. Pueden pasarse por el canal, que hay más videos sobre estos temas y sobre temas también que están en el mismo libro y de matemáticas, etcétera. Pueden suscribirse, porque si tienen alguna duda me lo pueden dejar y yo, dentro de lo más posible, pues les resuelvo. Y también recuerden que al final del video les voy a dejar pues la playlist de estos ejercicios, por si tienen alguna otra duda o quieren saber qué pasa si se presenta otro caso, etcétera, les dejaré la playlist.